Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Paola y Nélida. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, a ver, primeramente si es que nos cuentas brevemente esta historia para remontarnos a la historia, valga la redundancia, y entrar en esta dinamicidad. Claro, por supuesto. Bueno, en primer lugar, la obra está basada, digamos, en hechos reales, ¿no? Obviamente hay unas licencias que el autor ha tomado para darle un poco de dinamismo a la historia, pero en líneas generales, en los años 50, en el año 54, se encontró el cuerpo de un niño, el cadáver de un niño ahí cerca de Armendáriz, ¿no? Con lo cual, cuando la policía lo encontró, al no saber quién había sido, se lo preguntó a un turronero que estaba cerca al lugar y el turronero dio la declaración de que había sido un afrodescendiente que vivía cerca, en una covacha cerca de Armendáriz, ¿no? Luego todo el mundo lo creyó inmediatamente, ¿no? Porque era lo más evidente. Además, este afrodescendiente es verdad que sí era un delincuente, era un ratero, ¿no? De la zona, ¿no? Y inmediatamente, sin dudarlo, simplemente lo obligaron a confesar, ¿no? Eso es lo que en todo caso se dice en los expedientes. Luego se inició un proceso, digamos, un poco fallido porque las pruebas eran bastante, digamos, insignificantes, no demostraba nada, ¿no? Y poco a poco se fue dando este proceso que finalmente concluyó con la ejecución de Jorge Villanueva Torres, ¿no? Que fue este afrodescendiente. Luego de algunos años, recién cuando se quiso volver a revisar el caso una vez que ya había sido ejecutado, se dieron cuenta pues que las pruebas eran realmente sin sentido, ¿no? Y que el proceso estaba absolutamente fallido, por lo tanto lo declararon improcedente, pero ni siquiera se encontraron los expedientes, alguien los había desaparecido. Fue un caso bastante turbio y bueno, fue el último registro de pena de muerte que tenemos en el Perú, ¿no? Tú eres el abogado del monstruo de Así Armendáriz. es. Digamos, qué reflexión, digamos, te hace ver ese papel para nuestro país, digamos, que está lleno de prejuicios, prejuicios racistas, ¿no? Prejuicios sociales, y en esa argumentación en la cual dices, pues claro, no hubo pruebas, pero acabó muerto. Cuéntanos un poquito de ese papel. Sí, así es. Me parece además que mi personaje en este caso representa mucho a estos jóvenes que recién salen, digamos, a la universidad, en este caso un abogado, ¿no? Que tiene la esperanza de encontrar justicia, ¿no? En el sistema, ¿no? Y se choca realmente contra la pared de la corrupción, ¿no? De, digamos, las influencias. Entonces realmente queda absolutamente devastado y decepcionado de todo lo que ve, ¿no? Él intenta al principio porque, como todos, él creía que también era culpable, pero poco a poco se va dando cuenta pues que, en verdad, sí, claramente era un ratero, pero no era un asesino, ¿no? Y menos un violador de niños. Hubo pruebas incluso que no hubo violación, ¿no? Entre otras cosas que claramente daba a entender que no era culpable, ¿no? Pero aún así, pues, creo que representa eso que a veces sentimos todos, ¿no? Esa impotencia de no poder hacer nada más allá de intentar un poco cambiar el sistema, un poco cambiar esta mentalidad, ¿no? De eso que dices, ¿no? El racismo, la discriminación, ¿no? En verdad entender que todos somos peruanos y al fin y al cabo tenemos que luchar juntos por una sociedad mejor, ¿no? Ahora, el rol de la Universidad del Pacífico es un tanto poner al contexto de ahora, de cómo se lleva un proceso, cuál ha sido la dinamicidad y el ángulo que le da la Universidad del Pacífico. Sí, creo que la Universidad del Pacífico ha sido, digamos, la plataforma, el espacio que ha permitido que esta obra se dé a la luz, ¿no? Y sí, creo que Malcolm Malca, que es el director de la obra, además él ha trabajado en facultades de Derecho, entrenando a abogados en litigio. Entonces, de hecho, Eso. aparte del ámbito teatral, también tiene esta noción de cómo debe pararse un abogado en un litigio, ¿no? Cómo hablarle al juez, cómo convencer al jurado y todo eso, ¿no? Y bueno, aquí hay una disputa entre el fiscal y el abogado defensor, ¿no? Claro, porque surgen muchas preguntas para decir, entonces, si esto se pasa por un tema legal, ¿también habría habido alguien que haya tratado de defender al acusado? ¿Cuáles habrían sido sus argumentos si es que lo tuvo o no lo tuvo, ¿no? Así es, sí. Finalmente. Sí, según tengo entendido, pues nadie quería tomar este caso, ¿no? En teoría todos tenemos derecho a un abogado, ¿no? Por más que no tengamos los recursos, sino siempre el Estado te tiene que asignar un abogado, ¿no? Y en este caso mi personaje pues no está tan convencido de aceptarlo, ¿no? Finalmente lo hace porque es un joven que quiere trabajar y que quiere hacerse un nombre, ¿no? Y finalmente ahí lo utilizan también bastante. Ya en la obra se van a dar cuenta. O sea, hay mucho que poder también investigar y ver
¿Cuál es el expertise que tienen los profesionales, en este caso en materia legal, para la defensa de un determinado caso? Y eso lo van a ver cuándo, si nos puedes dar, por favor, los Supuesto. detalles. Sí, claro, estrenamos el viernes 7 de abril, vamos de viernes a lunes en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, que está en Jesús María, a las 8:30 de la noche, a excepción del domingo, que es a las 7 de la noche, y vamos hasta el 1 de mayo, así que hay unas 4 semanitas ahí para que puedan ir a ver las funciones. Las entradas están a disposición en Joinas, en la plataforma de Joinas, ahí pueden adquirirlas sin ningún problema. Una de las cosas que estás diciendo es que has aprendido a ser abogado, digamos, un poco de cómo es, digamos, ese lado idealista. Pero quisiera que hables del abogado, digamos, el que acusa al monstruo de Armendáriz. ¿Cómo es ese pico a pico entre el abogado idealista que dice, oye, representa un poco el pensamiento crítico frente al abogado que representa los prejuicios? Sí, ahí Cuéntanos un poco. Ahí se ve un contraste grande porque, claro, el fiscal, que es más bien el Estado, el que acusa al monstruo Armendáriz por este caso, es mayor, ¿no? Ya tiene más experiencia en el Poder Judicial y pues es amigo del juez, ¿no? Un poco como que quieren manejar todo a su antojo para que sea una cortina de humo, ¿no? Que hasta nuestros días vemos que sucede, ¿no? Como lo toman como un show para que la gente esté distraída y, por el otro lado, la presidencia, que en ese caso era Odría, en los años 50, puedan hacer ahí alguna jugada sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Entonces, les convenía realmente alargar el juicio y que sea la novela de la década, ¿no? Como para que la gente esté ahí pegada, ¿no? Estamos refrescando lo que en su momento pasó en nuestro país. Sí, tal cual, se repite la historia. Y más allá también es el caso de la víctima, del acusado. Contextualizándolo en estas fechas, le decía a Paola, bueno, el caso es ideal en estas fechas de Semana Santa, ¿no? Dado que amerita muchísima reflexión, análisis introspectivo de cada persona, para decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y sobre todo, quién fue Jesús y cómo también fue acusado siendo inocente. Así ¿no? es, así es. Entonces cala muy bien este tema y esta obra para que muchas personas en este fin de semana largo puedan asistir y puedan ser parte de esta obra. Sí. Creo que definitivamente van a encontrar ahí un paralelo, una reflexión que llevarse, ¿no? Así que creo que es una semana ideal también para ver este tipo de historias. No, además creo que esta obra nos sirve para reflexionar qué clase de país queremos ser, qué clase de país somos y qué clase, digamos, qué cosas o qué lecciones podemos aprender, ¿no? Obviamente dicen que los periodistas siempre llevamos esto a nuestro molino, esto para tocar temas que tienen que ver con lo que pasa, pero es inevitable para mí no hablar de las protestas que empezaron el 7 de diciembre, donde los policías han actuado usando una carga racista, una carga, digamos, diciendo, eres culpable porque no eres de Lima, eres culpable por solo estar acá, ya eres asusador, ¿no? Te terruquean. ¿Crees que hay alguna similitud en el pensamiento de la persona que ataca al monstruo Armendáriz, el abogado, y lo que nos ha pasado en estos últimos meses? Definitivamente. Creo que la historia del Perú está lleno de repeticiones, de déjà vus constantes, y creo que esta polarización que vemos, que hoy está bastante enfatizada, creo que ha venido ya desde hace muchísimos años, y creo que en los años 50 no era la excepción, ¿no? Siempre había este lado de discriminación, de racismo ante los que venían de afuera, o incluso a los que aparentemente se veían que no eran parte de la sociedad más alta, ¿no? Como esta persona que vivía en una covacha, una persona humilde, que, como les digo, sí, quizás por lo que se cuenta en los testimonios, cometía algunos delitos, pero no para llevarlo a ese extremo de condenarlo a muerte, sino debió haber pasado por un proceso judicial justo y por lo que lo estaban acusando, ¿no? No lo estaban acusando por un robo, lo estaban acusando por un asesinato y una violación. Ahora, en tu experiencia, sabemos también que has salido de nuestro país. ¿Qué comparación podrías desarrollar tú de lo que se vive en otros países? ¿Pasa lo mismo que pasa en el Perú? Yo creo que en esta era en la que estamos viviendo hay muchos países que también están viviendo una polarización muy grande. Supongo que es un síntoma de nuestros tiempos, pero sí creo que hay otros países que sí tienen un poco un desarrollo más claro de los valores que debe tener una sociedad y por lo tanto no están pensando siempre en que él es mi enemigo ni que tengo que estar en contra de nadie, sino que todos somos parte de un mismo colectivo, una misma nación y si yo hago bien las cosas le va a convenir a la persona que está a mi lado y así viceversa, ¿no? Entonces si yo hago bien las cosas, todos se van a beneficiar en mi sociedad, ¿no? ¿Qué planes en el cine? He visto que, bueno, eres muy, no solo has tenido varias películas siendo muy jovencito, para nosotros eres jovencito. ¿Qué planes tienes en el cine
en los próximos meses, Daniel? Sí, bueno, hay ahí, no puedo adelantar nombres, pero sí hay algunas grabaciones. Adelanta. Sí. Siempre nos dicen que con cautela, pero sí, hay algunos proyectos ahí muy, muy interesantes que se están cosiendo. Creo que es momento de contar historias importantes y creo que ojalá que sigan saliendo así a la luz, ¿no? Muy bien, y por supuesto que aquí nosotros vamos a darte siempre el espacio Muchas para gracias. poder conocer un poco más de tus proyectos. Pero vamos a invitar a la población para que pueda ser parte de la obra. Ujú. Muchas gracias. Haz la invitación a Claro. tu cámara 2. Tu cámara Bien. 2. Bueno, invito a todos que vengan a ver El Monstruo Armendáriz en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Estamos desde el 7 de abril hasta el 1 de mayo, los viernes, de viernes hasta lunes a las 8:30 de la noche, los domingos a las 7. Y pueden adquirir sus entradas en la plataforma de Join Us. No se la pueden perder.